Bien, en este tipo de progresión de tarea vamos a estudiar un tipo de sucesiones muy característica que se llaman progresiones, las sucesiones se llaman progresiones aritméticas, ¿de acuerdo? Para generar una progresión aritmética lo único que necesitamos es un número, que es el término, el primer término, y que obviamente representamos por a sub 1. Vamos a ponerlo en negrita y aquí utilizaremos el subíndice. Pues bien, una progresión aritmética, como decimos, está generada por un primer número que llamamos a su 1, como no podría ser de otra manera, por ejemplo el 3, y otro número característico que se llama diferencia, de tal forma que en este caso vamos a hacer que la diferencia sea 5, de tal forma que los términos de la sucesión se generan sumándole al anterior la diferencia. Es decir, un término se genera sumándole al término anterior la diferencia. Entonces, como hicimos en otras ocasiones, vamos a generar la sucesión de números naturales de referencia, aunque en esta vez lo vamos a hacer de una manera un poco distinta. Vamos a trabajar solo con los 25 primeros términos de cada sucesión, ¿vale? De la sucesión. Entonces cogemos, una vez que hayamos introducido los números 1 y 2 directamente, vamos hasta A29 y ya tenemos los 25 primeros términos. Si os dais cuenta, a diferencia de como hicimos en las dos tareas anteriores, seleccionamos las celdas A5 y A6 y arrastramos hacia abajo ambas dos simultáneamente, ¿vale? Entonces se nos genera la sucesión de números naturales. Entonces vamos a crear ahora los términos de la sucesión A su n. Vamos a pasar aquí el subíndice, la n, a su n, y como muy bien decimos, el primer término lo metemos a pinrel, ¿eh? ¿Quién es el primer término? 3, como dijimos. Perdón, vamos a meterlo a mano. 3. ¿Y quién es la diferencia? 5. Pues entonces a su 2 sería el término anterior, a su 1, que es lo que está en B5, más 5, que es la diferencia. Entonces sería 8. Si yo arrastro esto, ¿qué pasa? Que el siguiente sería el 8 más 5, 13. Si arrastro otra vez, 13 más 5, 18. Y entonces así van saliendo todos los términos de la sucesión, de la progresión aritmética. ¿Por qué AD se le llama diferencia? Pues esto lo podíamos intuir, ¿no? Porque si nosotros restamos de un término el término anterior, 8 menos 3, 5. 13 menos 8, 5. 18 menos 13, 5. Y así sucesivamente. Por eso AD, en una progresión aritmética, se le llama diferencia. Vamos a ver ahora, vamos a sumar los términos de una sucesión. Es decir, a partir de esta progresión aritmética, que no olvidemos que es una sucesión, vamos a crear otra sucesión que va a ser la sucesión suma de términos, que habitualmente se denomina suma de los n primeros términos de una sucesión. Es decir, la sucesión es 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, etc. ¿Cuál sería la suma de los primeros un términos? Pues solo lo que proviene del primer término, ¿no? Pues cogemos, será lo que hay en B sub 5. ¿Cuál sería la suma de lo que hay de los dos primeros términos? Sería 3 más 8, ¿no? Pero eso ya lo vamos a programar. Vamos a decirle a la calculadora que nos sume, utilizamos el comando suma paréntesis desde B5 a B6. Entonces esto se escribe suma, desde B5 a B6 es suma paréntesis B5, dos puntos B6. Y cierro paréntesis. Esto, desde B5 a B6, se llama rango y es un conjunto de celdas que se tipifica por la primera celda, que en este caso sería B5, y la siguiente y la final, que es B6. ¿De acuerdo? Entonces, nada, damos al enter y ya está. 8 y 3, 11. ¿Cuál sería la suma de los tres primeros? Pues sería 3 más 8 más 13, ¿no? Que son 21 más 3, 24. Vamos a arrastrar esto a ver qué pasa y veremos. Añadiremos nuestro conocimiento en relación a una hoja de cálculo. Si yo arrastro, como lo que estoy arrastrando es la fórmula, con lo cual la fórmula era
Aquí es suma desde B5 hasta B6, aquí será la suma desde B6 hasta B7. Y eso no me interesa, porque me interesa sumar desde B5 hasta B7, no desde B6 hasta B7. Eso se arregla poniendo aquí a la derecha del B un signo dólar que bloquea, siempre que arrastre en vertical, la celda B5. Es decir, va a ser siempre suma desde B5 hasta. Entonces ahí lo vemos, aquí tenemos suma desde B5 hasta B6, la suma de los dos primeros. Suma desde B5 hasta, perdón, teníamos que haber arrastrado que no lo hicimos, suma desde B5 hasta B7, los tres primeros. ¿Cuál será la siguiente suma? Suma desde B5 hasta B8. Vamos a ver que nos sale bien. Así es, ¿no? Suma desde B5 hasta B8. 11, 24, 34 y 8, 42. 42. Y así sucesivamente. 42 y 23, 62, 65. Y así tenemos la suma de los 25 primeros n términos. Y ahora vamos a ver una fórmula para calcular esa suma. Es decir, ¿qué pasa? Esto me lo está haciendo la calculadora. La suma de los 16 primeros términos, que es 648, me lo hace la hoja de cálculo y está muy bien, pero si lo tengo que hacer en un problema o si lo tengo que hacer con muchos más términos, ¿qué lo tengo que hacer a mano? 3 más 8 más 13 más 18 más 23 más 28 más 33 más 38 más 43 más 48 más 53 más 58 más 63 más 68 más 73 más 78. Pues hombre, se podría, pero fijaos bien, vamos a evaluar cuánto valdría esto. N por A sub 1 más A sub n y todo ello entre 2. Es decir, para un valor dado, voy a pasar a su índice los términos. Para un valor dado, n, ¿cuánto valdría esto? Es decir, ¿cuánto vale esta expresión n por A sub 1 más A sub n partido por 2 para cada valor de n? Es decir, esto sería, para n igual a 1 sería 1 por A sub 1 más A sub 1 partido por 2. Para n igual a 2 sería 2 por A sub 1 más A sub 2 partido por 2. Para n igual a 3 sería 3 por A sub 1 más A sub 3 partido por 2. Vamos a ver cuánto vale eso. Vamos a meterlo en la fórmula. Sería el valor de n, que para el primer término sería A sub 5 por el paréntesis, el producto siempre va en la hoja de cálculo cuando estamos programando con el asterisco. A sub 1. A sub 1 es lo que está aquí. Más A sub n, con este caso n igual a 1, A sub 1 es lo mismo que A sub n. A sub n partido por 2. Bueno, pues podemos quedar 3. Si yo arrastro esta fórmula, obviamente nos pasa lo mismo que antes. No estoy aplicando la fórmula, porque no estoy metiendo A sub 1 más A sub n. En este caso estoy metiendo estoy metiendo 2 por A sub 2 más A sub 2 partido por 2. Y no es eso. Tiene que ser 2 por A sub 1 más A sub 2 partido por 2. Es decir, en esta fórmula, igual que hicimos antes, aquí este B sub 5 tiene que permanecer inalterado a la hora de arrastrar, ¿vale? Entonces meto y voy para abajo y veo que efectivamente me coge A sub n, que en este caso sería A sub 5, perdón, n, que en este caso sería A sub 6, por A sub 1, que es siempre B sub 5, más A sub 2, que es B sub 6, partido por 2, ¿de acuerdo? Entonces si ahora arrastro, ¿qué obtengo? La siguiente, ¿no? Sería n, que es 3 a su 7. Para n igual a 3 sería 3, que es lo que está en a su 7, por a su 1, que es lo que está en a su 5, más a su 3, que es lo que está en b su 7, partido por 2. Me da estos valores. Y sobre todo, lo que estoy viendo es que la suma de los n primeros términos de una sucesión coincide con calcular los valores de esta fórmula. Y esto es la fórmula que nos da la suma de los n primeros términos de una sucesión. Y así acabamos la práctica.